Bueno, hoy vamos a ver un poco sobre dicción del pincel. ¿Qué es dicción del pincel? Es analizar un poco qué es lo que dice o qué tiene para decirnos cada uno de nuestros pinceles. Yo tengo particularmente una colección grande de pinceles porque me gusta muchísimo tener variedad y que ustedes puedan ver por qué es que existen tal variedad de pinceles en la acuarela. Entonces les voy a pedir que se armen un poquito de paciencia para que podamos repasarlos. Vamos a arrancar por mostrar un poquito las pinceletas con muy poco contraste, para que sepamos qué es esto de estar trabajando con pinceletas. Voy a ir desde las más grandes a las más pequeñas. Hay un pincel que yo compré, este Staedtler, le saqué un poco de pelo, era más largo, para que cargue menos lo corté, pobrecito. Y de hecho está bastante lastimado, acá deja un hueco, porque hay un espacio más grande que en el resto. Pero lo importante es, este pincel no era para pintar, este pincel lo usan los arquitectos para borrar, para sacar la goma del tablero, ¿no? Cuando borran, sacan la goma con esto. O sea que no es un pincel para pintar. Sin embargo, yo lo uso para pintar a veces porque tiene una impronta bien rota. Se los muestro así muy livianito. ¿Ven? Realmente tiene una impronta casi sin presencia, que es muy divertida para algunas cosas. A ver si los voy a mostrar de nuevo con un poquito más de carga. El tema con todos estos pinceles gigantes es que tenemos que cargarlos, ¿sí? ¿Ven? Pero me gusta eso que hace, que tiene mucha rusticidad. Genera un rústico muy sencillo, por eso lo corté, de hecho, para que cargara menos y tuviera todavía más esa impronta. Y obviamente es interesante incluso para hacer este tipo de manchados. Uno diría, pero Vladimir, esto parece jardín de infantes. Sí, parece jardín de infantes, pero les aseguro que en determinadas composiciones de cierto tamaño necesitamos esta agilidad. Necesitamos que en muy poco, que en un solo gesto, resolver el rústico y no estar insistiendo para ver qué es lo que está pasando. De ese tipo de pincel está también este otro, que este sí es un pincel profesional del Liquitex, sintético, con mucha carga, que tiene mucho retorno. ¿Ven cómo rebota? Que tengo tres medidas de esta. Tengo esta medida, esta un poco más pequeña, y esta que es la que más utilizo. Estas dos son muy prácticas, se las he visto usar a Eudes Correia y me enamoré de cómo las usa él, y se las voy a presentar en sociedad para que veamos. Entonces, fíjense lo que hace esta pinceleta. Lo van a ver a Eudes haciendo este tipo de cosas. Toma color y de repente, acá tenía una personita y hace esto, ¿no? De acá sale para afuera con un solo hachazo así, en dos colores o en tres colores. Es muy interesante lo que él hace con esto. Y a veces, justamente lo que busca es que aparezca una cierta rusticidad, ¿no? Entonces el hachazo que hace tiene esa impronta que es tan característica, donde él deja toda esa claridad. Obviamente a este tipo de pinceletas le podemos sumar esta manera de trabajar la línea, que es deliciosa y que muchísimas veces van a verlo hacer a Nico López, por ejemplo, cuando hace escaleras, ¿no? Este tipo de línea. Tanto en ese tamaño como en este otro. ¿Sí? Ese tipo de laburo. La verdad es que este tipo de pinceleta a mí me parece muy práctica porque tiene poco tamaño, poco largo de pelo, entonces carga poco y yo puedo trabajar con más comodidad el rústico porque lo escurro más rápido. Pero eso la verdad es que la mano lo termina entendiendo. Al principio yo no entendía cuál era la diferencia entre pinceletas. Bueno, estas pinceletas, por ejemplo, que ustedes ven, parecen iguales en cuanto a que son de pelo suave, de distintos anchos y demás, pero la verdad es que esta es más cómoda de usar que esta, porque esta tiene un pelo más largo y carga más. Entonces, esta la uso para trabajar difusos, esta blanca. Cargo agua y lleno de agua muy rápido todo, porque tiene más carga al tener pelo más largo y ser de pelo natural. ¿Cómo me doy cuenta que es de pelo natural? Porque tiene menos retorno, menos rebote.
Y esta sigue siendo de pelo natural, y sin embargo, al ser más corto, el pelo se queda más rápido sin material. Entonces me permite más rápido llegar a los rústicos, que es lo que yo estoy buscando cuando estoy generando una síntesis rota. En los pinceles no hay este tema de la marca, ¿sí? O sea, por ejemplo, este tipo de pincel es un Herend de Corea, y no es muy fácil de conseguir. Por más que estés en Europa no vas a encontrar pinceles Herend, porque Herend comercializa en China y no le interesa ganar más mercado que el que ya tiene. Entonces solamente se consigue en festivales. Yo trataría de, si soy acuarelista, estar más preocupado por el modelo que por la marca. Si uno es fotógrafo, es más importante saber qué es una reflex que decir, es Canon o es Kodak, no sé cuál será otra marca. Esto de quedarse con que lo importante es la marca es una actitud que yo no defiendo, que yo no sugiero. Yo creo que lo importante es que uno sepa que existen pinceletas de pelo, pinceletas de pelo de cabra, pinceletas de pelo de pony, que existen, qué sé yo, pinceles chinos como este, que tienen combinación de pelos, ven que tiene oscuros adentro y claros atrás, pero que no estén tan pendientes de la marca. Es un error muy común de nuestro sistema educativo creer que la marca es lo importante, y la verdad es que no lo es. Lo importante es que yo pueda distinguir entre un pincel de este tipo, que se llama Hake, ¿sí? Porque es un pincel oriental, Hake con H, H-A-K-E, de pelo de cabra. Miren el largo de los distintos pelos en estas pinceletas. ¿Ven cómo varía? ¿Por qué varía? ¿Y por qué me interesa tener tantos distintos pinceles? Porque realmente tienen usos diferentes. Este pincel escurre más rápido y me sirve más cuando quiero hacer síntesis rota. Este pincel me sirve más para descargar mucho material cuando necesito humedecer el papel. Sin embargo, Nico López y los peruanos aprendieron a pintar con este pincel síntesis rota y lo hacen muy bien. O sea, escurren muy rápido. Para ellos estos pinceles son muy buenos. Pero yo le he visto a Nico estar enamorado de este tipo de pinceles y un día ir a Fabriano conmigo y probar este pincel Herend y enamorarse de este pincel y decir, bueno, sí, esto es muy bueno, es un 7, pero esto es un 10. ¿Por qué esto es un 10? ¿Por qué el pincel Herend es mejor que un pincel Hake común? Bueno, entre otras cosas porque tiene, además del retorno que tiene, ¿sí? Una vez que moja este pelo, tiene más retorno. ¿Ven cómo vuelve más a su lugar? Eso es importante. Y segundo, termina, o sea, la manera en que resuelve es una sola línea. A ver si se los logro mostrar. Por eso hablamos de dicción, porque ahí es donde terminamos de ver, no es solamente verlo al pincel, sino escucharlo hablar, ¿no? Miren esta línea. Se dan cuenta cómo termina en un punto mucho más fino que las otras pinceletas. ¿Mm? Termina realmente en punta. Eso es una cosa increíble. Entonces permite una línea y un trabajo delicioso. ¿Mm? Y descarga muy poco cuando levanto. ¿Por qué? Porque está terminando en una buena punta. En cambio, si no termino en una buena punta cuando levanto, me deja un gotón de agua que es imposible de controlar. Este tipo de pincel es, qué sé yo, puede salir 100, 150 euros. Este pincel. Este también. Este es un pelo más oscuro, seguramente esto es un pelo de pony y esto es un pelo de lobo. No, acá estoy, dice ardilla, me equivocaba. Algunos pinceles de pelo muy oscuro son pinceles de lobo, tengo entendido. Yo tengo un par, ahora se los muestro. Pero no se queden con las marcas, ¿sí? Por favor, quédense con esto de que estas son pinceletas tipo Hake, por más que no sean de Hake legítimo. El Hake siempre es tipo cabra. Ahora, comprendamos lo siguiente, si ustedes van a Oriente, a China o a Japón, de este tipo de pinceles hay una variedad brutal, hay realmente una variedad muy grande. Hay 3.000, 4.000 años de historia de la pintura en Oriente. Entonces, hay una variedad muy grande de pinceles y pinceletas. Quiero mostrarles este, más oscuro.
Este también tiene una resolución en punta deliciosa, o sea, realmente cierra en una punta que es impresionante. ¿Mm? Ven como traza una línea que no se puede creer, es un filo directamente, parece que cortara. Y a su vez distribuye el color con mucha delicadeza. ¿Sí? Estas pinceletas son tan lindas que traen distintas presentaciones. Por ejemplo, esta es el mismo pelo, un poco más corto, con un mango diferente. ¿Ven? Y las tres les puedo asegurar que son muy bellas para maniobrar, muy cómodas. ¿Mm? Este tipo de mango es muy cómodo. Bueno, pero hasta acá el tema pinceletas. Hay otros modelos, quizá más rústicos. Este es un jaque más ancho. Este también es un tipo jaque. ¿Ven? Viene masillado en los laterales, pero es un jaque más ancho. Este es de 6 pulgadas. Y algunos pierden pelo, otros no. Si pierden pelo, como nos dijo, si ustedes compran algún tipo de jaque en algún momento y ven que pierde pelo, con una jeringa, con una aguja, pueden inyectar acá pegamento de silicona y de esa manera deja de perder pelo. Bueno, y hay otro tipo de pincel jaque que viene como si fuesen muchos pinceles de bambú unidos, que es este de acá. Ahora miren el largo de esto y el ancho, ¿ven? A esto no le podés pedir convección, que cierre en punta. Esto es un pincel para humedecer, o sea, esto es un pincel para trabajar agua y laburar difusos. No es un pincel para pintar propiamente, ¿ven? Porque tiene un ancho muy grande. A ese tipo de pincel conviene trabajarlo solamente cuando uno quiere trabajar con agua. Bueno, esta pinceleta con un mango más largo, también de la marca Geren, yo la usé muchísimo. Esta ya está castigada, pobre, porque la he usado hasta el hartazgo. Tienen la misma identidad, la misma marca, la misma impronta que los que les mostraba recién, pero el milagro es que es más ancha, ¿sí? que los pinceles que les mostraba recién. Y sin embargo sigue teniendo esa resolución tan deliciosa de terminar en un solo punto. ¿Sí? Pobre, esta realmente está castigadísima. Pero ven cómo sigue resolviendo en una línea muy fina. Y a su vez, cuando distribuye, es una delicia. Estos pinceles son los mejores del mundo. Bueno, hasta acá el tema pinceletas. Acá hay otra pinceleta que me estaba olvidando, que me regaló Praful Saban, que las vende él, y las recomienda mucho de pelo de ardilla, muy suave. Esto, a diferencia de las pinceletas sintéticas o las pinceletas de pelo de cabra, tiene muy buena carga y a su vez tiene más resolución en la punta también. Pero vuelvo a decirles, todo esto que estoy mostrando es muy sutil, ¿sí? Fíjense cómo ya esta en la distribución deja más hilos, ¿sí? Cosa que el Geren no hace, deja más línea blanca. No es una ventaja ni una desventaja, es simplemente un recurso, me deja más rusticidad. ¿Sí? Pero ven cómo cuesta más mantenerla compacta. Y a su vez tiene muy buena convección para hacer una línea de puntos, ¿no? Pero ahí se ve bien claro que el trazo está abierto, ¿no? Que no tiene un trazo similar, como tan unido como los pinceles de Geren. Y eso que es una pinceleta de ardilla legítima, muy buen pelo, muy buen rebote. Miren cómo retorna. Si el retorno es maravilloso. Y esto, otra cosa que me interesa mucho mostrarles de las pinceletas es esta impronta. A ver, no la perdamos de vista. Tenemos la línea, obviamente esto trabajado con la flor, y después apoyar directamente en la panza de la pinceleta, que es esta impronta de acá. A ver si logro cargar una buena cantidad y mostrársela. Esta impronta.
¿Ven cómo trabaja casi una textura de madera? Porque estoy apoyando punta y panza de la acuarela, de la pinceleta. Se los muestro con otras pinceletas para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Ven? Ahí se vio bien claro. Esa impronta. No estoy apoyando solo la punta, sino punta y vientre. Entonces genero esa textura que es súper útil para muchísimas cosas. Imaginemos que este es un tronco de un árbol y quiero darle textura, hago esto y ya le estoy dando una textura tremenda. Por dar un simple ejemplo. Bueno, voy a ir dejando acá al costado todos los pinceles que voy usando. Y les quiero mostrar los pinceles chinos. Los pinceles chinos son la segunda caballito de batalla de los acuarelistas, ¿sí? El jaque es uno de ellos, de los profesionales, ¿no? Y los pinceles chinos son otro de los caballos de batalla, que nosotros no tenemos mucho acceso a ellos. Estos dos pinceles, este en particular, es el ejemplo más caro que yo tengo para darles de los pinceles chinos profesionales. Este tiene un pelo parecido al de lobo, no sé si es de lobo, pero tiene una resolución muy similar, tiene buen rebote y buena convección, o sea, genera muy buena punta. ¿Qué significa eso? Que yo lo aplasto así y genero esto que es la similitud a una pinceleta, ¿ven? Este tipo de trabajo. Entonces, con esto, el acuarelista tiene una adicción muy interesante, que es no solo la línea, sino ese pincelazo, esa pincelada que es como si fuese hecha por un pincel chato, siendo que está trabajando con un pincel redondo. Y después tiene esto que acabamos de ver, que es utilizar el vientre del pincel para hacer ese texturado, ¿sí? A eso se le suma la posibilidad de despeinarlo y generar, obviamente, todo lo que tiene que ver con follaje, que es esto que ven acá. Y se le suma la posibilidad de unir todo. Miren cómo amaso el pincel, ¿no? Lo voy girando y voy uniendo al punto que esto termina en un solo pelo. Esa punta que queda ahí termina en un solo pelo. Entonces, esa posibilidad de tener un trazo tan fino que engorda tanto y vuelve a afinar, genera una posibilidad expresiva gigantesca. ¿Por qué logra eso? Porque tiene un buen retorno. Ven que volvió a la punta, yo lo aplasté, lo volví a levantar y volvió a la punta. Eso es un buen pincel, ¿sí? Ese pincel me permite a mí pinceladas realmente muy expresivas. Y además, obviamente, esto de poder generar rusticidad sin dejar de tener carga en el pincel. Eso es muy importante, que yo tenga esas dos posibilidades, ¿sí? Imagínense que quiero hacer algún tipo ¿sí? de esquema sintético y ya está, eso ya está diciendo todo, no necesito estar toqueteándolo y haciendo cosas remanidas, no necesito pensarlo casi. Es importante que veamos cómo trabaja el pelo en cuanto a que no trata de volver a su lugar, ¿ven? Eso es muy importante. Bueno, esto lo tienen casi todos los pinceles chinos de mediana calidad, de mediana o alta calidad. Yo tengo varios, porque realmente los adoro. Cuando me quiero poner a hacer este tipo de cosas, los voy probando. Este tiene la posibilidad de cargar agua acá. Entonces, cuando pinto, voy diluyendo el color. Pero bueno, ya los más finos no tienen la posibilidad de ser tan anchos en su versión de pinceleta. Hay distintos modelos. Este, por ejemplo, es un pincel chino de pelo de conejo.
¿Cuál es la diferencia? Tiene mucha más carga y muy buena convección en punta, ¿sí? A ver si puedo mostrárselo. La posibilidad de volver a tener punta es la convección, ¿sí? Hay pinceles buenos que no tienen convección. La convección es eso, es como la posibilidad de que el pincel ejerce una presión de afuera hacia adentro que hace que esto vuelva a tener una punta aquí. ¿Mm? Eso es la convección. El retorno es, yo tengo el pincel tirado hacia un costado y cuando lo suelto vuelve a su lugar. Eso es el retorno. También, un pincel que tenga más o menos retorno no significa que sea mejor o peor. ¿Sí? Porque a veces yo quiero un pincel que no tenga mucho retorno. Este pincel que vemos acá, acá estoy apoyando bien el vientre, y entonces hago esa rusticidad. Pero fíjense cómo conserva su punta muy expresiva, ¿sí? Este pincel es largo y a su vez tiene muy buena convección, muy buena punta. Se ve claramente, ¿sí? Porque yo puedo trabajar de 1000 maneras. ¿Qué es lo que tiene de maravilloso que sea tan largo? Que en un lugar puedo tener agua, en otro lugar puedo tener un rojo y en otro lugar puedo tener un azul, y me permite una expresión cabal, digamos, de cada una de esas selecciones que estoy haciendo, ¿no? Lo voy a hacer para que no estemos hablando en abstracto, ¿no? Fíjense cómo. Yo tengo acá en la base puedo tener rojo. En el medio puedo tener un azul y en la punta puedo tener agua. ¿Mm? Bueno, ven cómo tengo rojo en la base, azul en el medio y agua. Y entonces estoy describiendo, gracias a la fuerza que tiene el pelo y a la carga, describiendo en una sola pincelada un efecto que de otro modo sería muy complejo de hacer. Muy complejo. Sobre todo si estoy trabajando como trabajan los chinos en un papel de arroz, donde yo no puedo estar insistiendo, corrigiendo, revisando. ¿Sí? Entonces ellos valoran muchísimo la posibilidad expresiva de este tipo de pinceles. De hecho, esto se puede hacer con paleta y no tanto yo, porque soy medio arcaico en ese sentido y laburo directamente de la paleta. Pero supongamos que vos tuvieses acá los cálidos, acá los fríos, y tenés el agua, ¿no? Entonces, vos perfectamente podés tener el pincel a media carga, donde está bastante escurrido en la punta, pero no tiene, pero en la panza, en el vientre tiene agua. Y entonces acá decidís, bueno, en la altura media voy a tener los rojos, y en la punta voy a tener el azul. Entonces ahí yo hago esa pincelada doble, ¿se dan cuenta? Y ahí en el medio, el agua está trabajando para que no se mezclen esos dos colores. Este tipo de pincelada hace falta ejercitarla. La más interesante es el gradiente, cuando yo tengo en la panza del pincel agua y en la punta color. Entonces estoy trabajando un gradiente en un solo gesto, ¿no? No necesito estar corrigiendo. A ver si se los puedo mostrar. Este pincel de conejo es para enamorarse, es para quedarse un día entero pintando solo con el pincel de pelo de conejo. Bueno, pincel escurrido en la punta, en el vientre, o sea, yo escurro la punta, el vientre sigue teniendo un montón de carga. En la punta trabajo el color y trato de que la panza no tenga color. Entonces apoyo ese pincel. Fíjense cómo el pincel no se tuerce demasiado, ¿ven? Y aquí está la oscuridad y ahí se desvanece hacia el agua. Si cargo mucho más el pincel, el gradiente va a ser obviamente más oscuro. Pero lo importante es cómo yo tengo agua en la panza del pincel. Mientras en la punta yo tengo ese color oscuro. Solo en la punta. Por eso es importante que este tipo de pinceles sea tan largo. Ahí ya perdí. O sea, no tenía la carga suficiente. Quiero que tenga carga en toda la punta.
Ahí está. Ahí se está perdiendo. ¿Ven cómo no se vincula con el agua? Lo importante es como sucedió acá, que es que el color y el agua se vinculan. Ahí está sucediendo, ¿ven? El color de este lado es nítido, de este lado se desvanece en el agua. En un solo gesto hice todo el gradiente. Y esto obviamente se utiliza muchísimo en pintura oriental, porque con ese gesto hacen todas sus situaciones de bambú, ¿no? Van haciendo así y acá obviamente quedan los recortes y se va sugiriendo el volumen de ese bambú. Y sobre eso después se puede generar una rusticidad y demás. Bueno, esos son los pinceles chinos. Deliciosos, súper recomendados, pero si yo no los valoro por su rusticidad y por la variedad expresiva que tienen y pretendo con eso estar pintando de manera ilustrativa, me voy a frustrar muchísimo. Yo sugiero que comprendamos el concepto de síntesis rota para valorar la expresión que tienen esos pinceles. Porque si no valoramos esa síntesis rota, esa frescura necesaria, nos vamos a estar perdiendo una parte muy importante de nuestros pinceles. Hasta acá entonces vimos pinceletas y pinceles chinos. Ahora necesito ver pinceles tipo petit gris y la diferencia con un mop o otro tipo de pincel. A ver, vamos a traer los petit gris. Los petit gris son este tipo de pincel, como el que ven ahí. ¿Sí? Estos son petit gris grandes y estos son petit gris más pequeñitos. Este ya no es un petit gris, este es un pincel de tipo sable, se le dice, porque carga mucha agua, tiene mucho menos retorno, pero mucha carga, ¿ven? ¿Qué tiene característico esto? Que puede hacer pinceladas súper largas. Una vez que cargo, yo tengo un trazo fino, que puede de repente ser grueso, puede hacer un rústico, vuelve a ser fino, entonces es súper expresivo. Con este pincel yo puedo hacer una magia que es muy difícil hacer con el resto de los pinceles. Este tipo de pinceles, por eso se llaman tipo sable, porque tienen mucha carga, mucha panza, y la formita esa que puede incluso curvarse del sable. Por supuesto, tiene esta desventaja, ¿no? Que si yo lo despeino, no todos los pelos tienen el mismo largo, entonces tengo que estar cuidando de, para hacer el rústico, inclinarlo al lado correcto. Bueno, ese es el tipo sable, hay varios pinceles tipo sable o modelos diferentes. Pero volvemos al petit gris, que es el tercer caballito de batalla de un acuarelista. El pincel tipo petit gris se le llama así porque en cierta época estaba hecho con pelo de petit gris. Ahora se hace con pelo de ardilla. Los mejores pinceles no son de Marta, como dicen en los manuales de acuarela del decimonónico, sino que son pinceles de ardilla. ¿Por qué? Porque tienen buena convección o punta, buen retorno dentro de todo, ¿sí? ¿Ven? Que vuelve a su lugar, y buena carga, o sea, tienen la panza con buena capacidad de carga. Entonces eso me permite muchas cosas, me permite trazo fino, trazo mediano, trazo grueso, lateralización, expresión, ¿ven? Aleatoriedad, velocidad, otra vez punta, cambio en la morfología, porque no tiene un retorno al 100% como el sintético, ¿ven? Entonces puedo despelucarlo un poco y trabajar con esa morfología que me permite más aleatoriedad en determinados gestos. Entonces, eso le da una utilidad muy grande, muy parecida a la del pincel chino. Uno entonces dirá, ¿y cuál elijo, el petit gris o el chino? Y los dos. ¿Por qué me va a limitar si no tengo que quedarme con uno o con otro? Lo muy importante que tiene es que yo puedo hacer un gesto, digamos, y después trabajar con
esto de la contaminación, ¿no? Venir con agua, tocar ese gesto y desvanecerlo. Bueno, hay un montón de posibilidades. A mí me parece que no tengo por qué elegir entre un chino y un petit gris. Los dos son muy, muy buenos. Y es importante que tengamos uno de cada para vivir la experiencia y disfrutarla cuando estamos pintando con acuarela. El petit gris puede ser de pelo de cabra, como en este caso. Puede ser de distintos pelos. Puede ser de... Esto es imitación ardilla, por ejemplo. ¿Sí? Y se nota que es sintético. Algunos, como... Este es pura ardilla, por ejemplo. Pero algunos pierden pelo, porque están hechos de manera artesanal, con estos encastres, lo cual muestra, digamos, que no está hecho con industria, estos enganchecitos. No es lo mismo que esta virola. De todos modos, yo creo que ningún pincel está hecho de manera industrial, salvo, qué sé yo, los chinos, económicos. Pero los pinceles buenos siempre exigen que los haga la mano del hombre, la mano del ser humano. Bueno, una marca, me habían pedido marcas, una marca que está muy de moda ahora es esta, la marca Skoda de Barcelona. Esta. Tiene 3 o 4 líneas muy interesantes, los últimos son una de esas líneas. Esto es, a pesar de ser sintético, parece pelo de ardilla, responde muy bien. Por supuesto no es 100% igual que una ardilla, pero la verdad que para el precio que tienen andan muy, muy bien, son muy cómodos. Y este es el petit gris más grande que tengo, de Tintoretto. Ven que ya no es de ardilla, esto es de cabras. No podría ser de ardilla porque no le puede sacar una ardilla un pelo tan grande. Pero tiene muy buena carga y por supuesto cierra en un pelo como los que les mostré recién. ¿Qué me preguntaban que escuché por ahí? El nombre, por favor, de la marca. Skoda, Barcelona. Y el otro Tintoretto. Las líneas de Skoda se pueden consultar en la página de Skoda. Yo recomiendo unos que se llaman Último y que me dieron mucho resultado. Ahora se los voy a mostrar unos redondos sintéticos que son una delicia, que se llaman Versátil. Este tipo de pincel no se puede creer lo bien que anda. Los Versátil de Skoda son una verdadera delicia. Bueno, pero hasta acá el petit gris. El petit gris tiene la característica de tener esta forma, ven que es como una gota, gordito y termina en punta. Eso es lo que lo distingue. Cuando uno dice, che, pero ¿cuál es la diferencia entre un petit gris y un redondo? Y que el redondo no tiene esa panza. El petit gris. Después hay otro pincel redondo que no es el redondo tradicional, que es un poco más largo en su anatomía, que se llama Spin o Spinel. Que este es el menos conocido. Hay muy pocos artistas que usan mucho los pinceles tipo Spin. Tiene muy buena convección, o sea, se resuelven bastante buena punta. Nosotros en la escuela tenemos los de Kazán de tipo de pelo de Toray Leone, que no es Toray, se le llama Toray Leone porque es una combinación de Toray con ardilla. ¿Sí? Entonces tiene buena carga, buena punta, buen retorno, porque el sintético le da más retorno, pero lamentablemente no trabaja muchas medidas, trabaja la medida número 8 solamente. Y yo me traje del exterior, en alguno de estos viajes, algunos spin distintos. A ver, estos no son todos spin, pero traje, este es un Da Vinci, que es muy, muy parecido, también sintético. Este es 100% sintético, no tiene ardilla. Este otro, que creo que no tiene marca, que viene con las acuarelas de rosa. Y estos dos, también creo que Da Vinci, ¿ven? Miren qué tamaño de espinel. Este es un tamaño número 4, le llaman ellos. Por eso les decimos siempre que no se guíen por los números. Porque miren, este 4 parece un 12, un 14 en cuanto a ancho. También artesanal, pero 100% sintético. Se llama Spin y quiero mostrarles cómo conversa este pincel, porque a pesar de ser sintético, al tener buena carga, se porta muy lindo. No tiene tan buena convección, ¿no? No tiene tan buena punta. Fíjense que la punta no es
deliciosa, como un pincel de Petit Gris. Pero tiene una buena rusticidad, buen retorno, y lo que me da es mucha seguridad a la hora de dibujar, ¿no? Porque siento que me hace caso, ¿m? Que no hace cualquier cosa, que no va para cualquier lado. Tiene esa cosa de volver a su lugar, me permite sentirme cómodo para ilustrar, para trabajar trazos y tener precisión en lo que voy haciendo. Y a su vez tiene buena carga, entonces combina bien el oscuro con el blanco del agua. Acuérdense que siempre que yo digo buena carga es porque quiero poder conversar entre la intensidad que cargo en la punta y el agua que tengo atrás, que diluye eso y le da semitonos y más sutileza al trazo, ¿sí? Fíjense, yo tomo mucha agua con este pincel, mucha agua, ¿ven? Tengo el pincel cargado de agua. Y en la punta tomo el color. Entonces, a medida que voy dibujando, voy vinculando con el agua de atrás y tengo mucha intensidad al principio y el agua de atrás me lo diluye. Entonces eso le da mucha expresión a lo que estoy haciendo. Esto que acabo de explicar es el alma mater de por qué queremos pinceles que tengan mucha carga. No solo para tener trazos extensos, sino para generar esta sutileza en cuanto al valor del trazo. Bueno, entonces sepamos que tenemos hasta ahora pinceletas, tipo Jaque y las otras, pinceletas comunes. Tenemos pinceles chinos, que pueden ser más gruesos o más finos en cuanto a la resolución, más largos o más cortos de pelo. Era importante decir eso. A ver, fíjense este pincel chino. Miren el largo que tiene 1 centímetro. ¿Sí? No es lo mismo eso, por eso no nos quedemos con, ya tengo el modelo del pincel chino y me quedo con eso. Porque no es lo mismo ese pincel chino que este. Los dos son pinceles chinos, los dos se pueden despeinar, los dos me sirven para generar singularidad, pero a su vez son pinceles totalmente diferentes. Por eso es importante tener una buena variedad. Después hablamos de los Jaque, que es la pinceleta de pelo de cabra, y hablamos de los Petit Gris, y ahora hablamos de los tipos Spinel. Y conversamos un poquito de este tipo de pinceles que son los tipos sable. Hasta acá, los pinceles que la industria, digamos, vende como para acuarela y que hacen que los acuarelistas se sientan muy, muy cómodos en su laburo. Después, los pinceles que estamos acostumbrados a usar en el mercado argentino son pinceles sintéticos. Otra cosa, nada que ver. Acá tengo unos pinceles sintéticos chiquitos y después les muestro los de tamaños más grandes. ¿En qué se diferencia el pincel sintético de un Petit Gris? Tiene menos carga, tiene más retorno, no tiene tan buena punta en general. A pesar de que uno diría, bueno, como tiene más retorno tendría que tener más punta. No tienen buena punta. Para hacer un trazo fino tengo que agarrar un pincel fino. Y así todo corro el riesgo de no tener un trazo fino. Este pincel es chiquito y sin embargo no tiene un trazo demasiado fino que digamos. ¿Ven? La verdad que no tiene un trazo fino. A pesar de que es un pincel chiquito. ¿Ven? Que porque es chiquito no me garantiza que sea un pincel de trazo fino. Y eso que es un flor de pincel, un Utrecht, que es una buena marca, Utrecht. Otras marcas de pinceles redondos buenas son las Princeton and Art. Princeton Art. Son buenas. En Chile se consiguen, acá ya no sé si tanto. Acá las que son buenas son las Epos. Y Kazan anda muy bien, sobre todo este tipo de los que son de mango negro. Bueno, el pincel sintético lo conocen todos. Es el que usamos para trabajar en la acuarela. Quiero mostrarles algunas particularidades de algunos pinceles sintéticos. El pincel sintético, a medida que agranda su tamaño, tiene algunas desventajas respecto de los pinceles chinos y demás. Y es que le cuesta más armar punta. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacen? Lo recortan. Eso, la verdad que hace que el pincel no sea muy cómodo de usar. Tengo buena punta ahí,
pero a medida que lo lateralizo, veo que el pelo está cortado, no es que no tuvo convección, simplemente la convección se limitó aquí y la última parte la tuvieron que falsear tijereteando el pincel, ¿sí? O ordenándolo mediante la mano a que tenga ese cono, ¿sí? Pero así todo, para algunas cosas es muy cómodo. Yo sigo usando pinceles sintéticos para pintar en general porque me hacen... al tener una personalidad un poco controladora, me hacen caso. Si es algo que yo esté particularmente haciendo síntesis rota y cosas en las que quiero que salga la expresión inconsciente, en general quiero que un pincel me haga caso, entonces me siento más cómodo trabajando con pinceles sintéticos. Pero eso no significa que sea un trabajo expresivo, al contrario, justamente que yo estoy lidiando con esa necesidad de decir las cosas y que no aparezca nada que no se quiera decir. Entonces es una elección muy personal la de trabajar con pinceles sintéticos o no. Yo sigo recomendando que sí, que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el pincel sintético es la otra cara de la moneda, es el que hace lo que yo quiero que haga. Entonces, no me voy a encontrar con sorpresas. Bueno, obviamente hay que administrar, hay que amasar bien el color para que no tenga cargas intermedias adentro. Tiene bastantes desventajas el pincel sintético. Por eso es mucho más económico que los pinceles de pelo natural. Además de una cuestión de que cuesta más hacerlo, hacer el de pelo natural, ¿no? Hay unos en particular que no recomiendo, que son estos. El pincel sintético corto, porque no tiene carga en absoluto. Pero, a ver, yo no lo recomiendo no significa que no tenga expresión, ¿no? Simplemente lo que le pasa es que se queda sin color. Entonces, al poco tiempo, ven, ahí ya está haciendo gesto rústico. Pero eso no tiene nada de malo. Si yo fuese Emilio Cárdenas, que quiero tener gesto rústico, seguramente elegiría este pincel. ¿Se dan cuenta? Porque no tiene carga, enseguida se queda sin agua. Bueno, esto respecto de los sintéticos. No hay mucho para decir sobre ellos porque son los que más conocen ustedes. Tenemos los pinceles tipo fan o tipo... Gracias. Los tipos fan son los pinceles de esta forma. Este. Y sirven para hacer morfologías realmente aleatorias. Uno que lo usa mucho es Janssen Chow, ¿no? Porque está todo el tiempo con un pincel suave de estos, no este sintético que agarré yo, pero quizás a ver si les puedo mostrar con este. Este es un pincel suave de pelo. Miren qué delicia de pincel, ¿no? Entonces él con esto va haciendo distintas morfologías y entonces consigue una coma muy expresiva. Miren cómo al trabajar con una buena cantidad de agua, todas mis formas tienen mucha aleatoriedad. Pero por supuesto no lo tengo que usar de la manera más obvia, que es esta, porque esa es la que genera las paralelas, que a veces no son tan deseadas, o si yo las quisiera las haría con una pinceleta. Este pincel tiene esa forma porque yo estoy buscando aleatoriedad en esa morfología, en esa pincelada, que no me va a salir con un sintético o con un petit gris, sino que tiene que salir con esa lateralización. Entonces estos pinceles sirven realmente para ese tipo de pincelada donde yo estoy buscando máxima expresión, máxima. Del mismo modo aparecen este tipo de cosas, ¿no? Estos injertos que no son pinceles. Estos dos
hechos con Formio, como bien me indicó Nori, hechos con lo que atan los paquetes de acelga en las verdulerías. Y además, con el mismo motivo, tenemos otro tipo de pinceles como pueden ser este. Este pincel es duro, ¿ven? No es de pelo natural, es un pincel realmente duro, rough, que me sirve para hacer este tipo de impronta. Miren qué interesante lo que hace. Es delicioso, ¿sí? Obviamente, si yo estoy queriendo hacer arbustos o piedras con una textura, me viene bárbaro. ¿Sí? Hace un rústico inmediato. Es una escobilla. ¿Sí? También lo fabrica Gerent y pareciera, uno dice, bueno, no, me compro un pincel, le recorto algunas crenchas y me hago un pincel parecido a este. Y la verdad que no es lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que adquirir este tipo de pinceles que, miren, yo tengo varios del mismo tipo y todos tienen improntas diferentes. Este es mucho más duro que estos dos, por eso se los mostré, porque es el ejemplo más fuerte. Y después pinceles que ellos fabrican y despeluchan, como este o este, que vienen así todos lastimados a propósito para que uno pueda generar morfologías aleatorias. O sea, estos los pueden fabricar ustedes. Es cuestión de agredir, de lastimar a un pincel de cerda común. Y me está faltando mostrar los tipos spin. A ver si tengo... Los tipos liner. Los tipos liner tenemos varios, muy distintos. Perdón que se hizo tan largo, pero realmente es importante que tengamos claro este tipo de cosas. Una cosa es el liner sintético y otra cosa es el liner de pelo. ¿Sí? El liner sintético tiene mucho más retorno, mucho más retorno. Entonces no es tan expresivo. Me hace mucho caso, entonces no es tan expresivo. Y un liner puede ser así de fino. Fíjense, este sintético se compra en el barrio chino para trabajar uñas esculpidas. Esto, más fino que esto es imposible, ¿no? Miren lo que es ese trazo. Es una cosa que creo que no se ve. Hay que acercarla a la pantalla para que se vea la delicia de trabajo que genera. ¿Sí? Este tipo de pincel, tipo liner, para uñas esculpidas. Vienen 2 o 3 modelos distintos. Yo acá en mi casillero de pinceles tipo liner tengo varios distintos. Estos son tipo sable, que ya los mostré. No los voy a volver a mostrar. Y este, por ejemplo, es un sintético común, chiquito, ¿no? Está medio espelucado, pobre. Kazan número 2. Buena calidad la serie 1000. Pero los liners son estos que ven acá. Fíjense que hay liners que no son tan finos y sin embargo son muy buenos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa de un liner, por eso vendemos 2 o 3 modelos diferentes en la escuela, es que sea expresivo, no que sea fino, no que tire líneas, sino que pase esto, que yo esté trabajando la línea fina y de repente pueda hacer el grueso así y tenga este tipo de expresión, ¿no? Miren el tipo de línea que genera. Esta línea es mucho más expresiva, mucho más poderosa para dibujar que la línea de un sintético, como es esta. ¿Por qué? Porque imagínense que yo estoy queriendo hacer las ramas de un árbol. Este me hace muchísimo caso, entonces todas mis ramitas van a salir súper mentales. En cambio, este no me hace caso, entonces la línea se parece mucho más a la posibilidad aleatoria que tiene la naturaleza de trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Además de que en su lateralización es más expresivo que este, que sigue siendo expresivo, pero este, al tener menos retorno, se permite más variación morfológica. Y fíjense que hay distintos largos. ¿Sí? Miren esto lo que es larguísimo. ¿Por qué? Porque cuanto más largo, más impreciso tengo el trazo. Esto me da si yo no estoy acostumbrado a dibujar de esta manera,
me saca de las casillas. Y sin embargo después, cuando uno ve un dibujo hecho con este tipo de trazo, realmente se siente una expresión plástica mucho, mucho, mucho mayor, mucho mayor. Por eso es tan importante hacerse de este tipo de pinceles, ir consiguiendo de a poquito. Estos se venden en Mar del Plata, los vende un hombre, los hace, que se llama Carnevale. Bien. Y hay de distintos grosores, miren, ese fue un grosor, este es otro grosor. Y para que se den una idea, a ver si les puedo mostrar. Acá están. Miren lo que es ese liner. O este. ¿Ven cómo es grueso? ¿Por qué quiero tener un pincel como este? Porque es largo, entonces puedo trabajar con mucha, mucha expresión. Es importantísimo eso. Bueno, otro pincel que quiero que sepan que existe es el tipo MOB, que es este. ¿Ven la diferencia de forma que tiene? A ver si se las dibujo para que quede bien claro. El tipo MOB tiene esta forma. Es como un pétalo, así. Ese es el tipo MOB. Estos dos lo ilustran bastante bien, ¿ven? Muy buena carga, generalmente son de pelo, y no sirven más que para humedecer o para generar una pincelada muy, muy, muy delicada, ¿sí? Pero no tienen punta. Entonces todo el tiempo van a estar uniendo el agua, y se usa mucho en otros, también le llaman lengua de gato, pero a mi criterio son dos pinceles distintos. El lengua de gato es recto y curvo acá adelante, y el mop tiene toda la curva como un pétalo de una flor, ¿sí? A eso le llamamos tipo mop, M-O-P, así. Bueno, entonces, creo que eso es todo. Lo que me quedaba por mostrarles en una pinturita es el trabajo de la pinceleta sintética. Este tipo de pinceleta. Que es lo que fuimos viendo en clase, ¿sí? Con distintos tamaños de pinceleta nosotros podemos resolver distintas cosas. Por eso recomendamos tener más de una pinceleta para poder hacer este tipo de laburo, ¿no? Que yo de repente diga, bueno, quiero contar la historia acá de un alero. Y fíjense cómo sin insistir demasiado, yo voy trabajando la pincelada que se vaya encadenando. Yo recién puse un rojo que baja. ¿Qué estoy haciendo? Describiendo una morfología a partir de lo que me facilita la herramienta, ¿sí? Otra cosa que no hablamos fue la posibilidad de romper mediante el rociador. Este rociador rompe poquito, entonces a mí me gusta mucho más este otro rociador que es más violento. Y ahí aprovecho y hago un poco de drenaje. Esta frescura que acabo de lograr no se lograría si yo estoy con el pincel redondo, insistiendo y laburando y demás, ¿sí? A esto que acabo de hacer le voy a sumar un celaje
con un pincel más bien gordito. A ver. Vamos a aprovechar este. Bien, y acá me voy a poner un poquito más finito en cuidar algunos destellitos. Bueno, y ahí logré en el lateral de mi casa, ese blanquito necesario para contar cuál era la máxima intensidad. ¿Sí? Y ahí lo dejo, no lo toco más. Esto es no subestimar a mi lector. Cuando esto termina de secar, yo puedo meter algún acentito y demás, pero no toco nada. Lo único que dejo es que aparezca toda la magia propia del agua contaminándose, vinculándose, rompiendo. Conservé los blancos necesarios, trabajé con la máxima acentuación donde necesitaba, traje agua desde los costados para contaminar, para desvanecer. Trabajé con pintura en negativo y los acentos van a ir después siguiendo la lógica de la estrategia de progresión constructiva. Cada herramienta que estamos usando tiene su lenguaje. Por eso necesitamos hacernos amigos de este tipo de expresión. La arboleda que yo quiera poner necesitará un tipo de pincel. Si quiero contar la historia de una escalera que se viene hacia adelante, tendré que usar una pinceleta porque es más cómodo y así. Pero esto exige que yo le pierda respeto a los papeles y me haga amigo de las herramientas, o sea, me mime con herramientas muy diversas. No importa la calidad, porque fíjense que esto no se trata de un pincel caro, se trata de un pincel hecho con algo hecho de una verdulería. Y sin embargo, yo puedo plantar acá, tomar un poco de color y decir, bueno, voy a hacer el árbol aquí con eso, y ya está, ¿sí? No necesito mucho más para conversar. Necesito la decisión de decir, bueno, trabajo con algo que es aleatorio y que me permite decir algo distinto.